Cuando yo era jefe de departamento, el doctor Néstor García Cancini logró un importante financiamiento para un proyecto titulado Cultura y Comunicación en la Ciudad de México. Ese proyecto eh, tuvo grandes beneficios para todos los que estábamos trabajando en él. Mm, Fue un apoyo fundamental para desarrollar algunas tesis de doctorado, que fue mi caso. Pero quizá uno de los aportes más importantes fue que se logró que hubiera investigadores visitantes, entre ellos Ángel, así la conocimos. Creo que Ángela fue una persona excepcional como académica, como profesora, como colega, porque antes que ser su estudiante, que ser su tesista, eras una persona. Eso es algo que yo siempre valoré muchísimo de mi experiencia con ella. Pude convivir con Angela Giglia durante 20 años como colegas. Recuerdo una reunión de profesores del posgrado en un momento muy difícil para el posgrado. Estábamos todos muy tensos y muy agobiados, tratando de ingeniárnoslas para eh, lograr aumentar la famosa eficiencia terminal del posgrado, es decir, sobre todo que los alumnos del doctorado se graduaran en los tiempos que pedía CONACYT, que siempre han sido muy cortos. Y en una reunión que a mí me parece que fue memorable, Angela Giglia dijo: colegas, tenemos que parar. Dejemos de ejercer violencia simbólica contra nosotros mismos, dejemos de estarnos presionando para dirigir la mayor cantidad de tesis posibles, para publicar lo más posible, para que los alumnos salgan lo más pronto posibles. Eso no se puede. Ella había estudiado con Bourdieu un doctorado en Francia, entonces aplicó esa categoría de violencia simbólica que tanto trabajó Bourdieu. Ella la aplicó, pero para nuestra vida cotidiana. Y así era Ángela, ella podía expresar muy fácil lo que sentía, eh, siempre fue muy extrovertida. Ella decía que era el carácter siciliano, no sé, o así era ella, pero siempre decía lo que pensaba en las reuniones y podía poner los sentimientos dentro de las reuniones. Tú no le puedes dar la misma clase a personas que tienen bagajes culturales diferentes. Entonces la clase tiene que ser como variada o contener herramientas distintas para que algunos puedan captar algunas cosas y otros puedan captar otras cosas. Y ese es un asunto pedagógico fundamental. Tenemos que agradecerle a Ángela que haya estado con nosotros, que haya escogido el departamento de antropología, que haya sido la colega que fue, la amiga que fue. Y tenemos que agradecerle como académica los obsequios que nos deja. Ella nos deja obsequios, uno de ellos, que solamente me puedo referir por el tiempo que tengo a uno de estos obsequios. Es un artículo escrito por ella que se llama Para comprender a Bourdieu, sobre su teoría y práctica de la entrevista. Es uno de los textos que me parece más útiles, más urgentes de leer en el departamento de antropología, en la antropología moderna, porque dadas las circunstancias en las que se está realizando ahora el trabajo de campo, entre pandemia, narcotráfico, violencia, violaciones, inseguridad, las condiciones para el trabajo de campo presencial son cada vez más difíciles y complicadas. Y en este contexto, el trabajo que les comento de Ángela para comprender a Bourdieu resulta ser particularmente importante. Apenas caigo en cuenta que tuve la virtud de ser el último alumno que egresó dirigido por Ángela Giglia. Yo tuve la oportunidad de conocerla a ella desde la licenciatura, y una persona muy humana, una persona con un legado académico tremendo. De hecho, me impresiona bastante. Y no es hasta que conocí su obra que me di cuenta de todo lo que ella aportó, todo el legado que nos dejó la antropología, especialmente en los estudios urbanos y los estudios del habitar en la ciudad. Una parte poco conocida de ella, que me ayudó bastante en toda mi formación como antropólogo,
fue la parte metodológica, específicamente lo que aprendí de ella sobre las entrevistas, cómo aplicar una entrevista y cómo manejarnos en el trabajo de campo. Fue de las personas o de los grandes profesores que tuve que nos enseñó realmente cómo involucrarnos con el trabajo de campo. La pérdida de Ángela es una pérdida para la antropología en su conjunto, no solamente para el Departamento de Antropología de la UAM, sino en general para la antropología, y no solamente para la antropología, sino también en general para todas las ciencias sociales, las humanidades, interesadas en el estudio de la vida urbana y en el estudio de, digamos, de las ciudades y de las metrópolis contemporáneas. La obra de Ángela, que bueno, es una obra de una enorme solidez, rigurosidad, imprimió verdaderamente un giro en la forma de pensar y en la forma de analizar la ciudad, en la forma de analizar, yo diría, cualquier ciudad, porque su obra aporta elementos teóricos y analíticos que son fácilmente extrapolables entre una ciudad y otra, pero además aportó elementos, digamos, de enorme importancia para pensar la Ciudad de México, alrededor de la cual Ángela teorizó muchísimo e hizo también muchísimo trabajo empírico, trabajo etnográfico muy minucioso. Sobre su legado intelectual, sus contribuciones a los estudios urbanos y lo que yo aprendí de ella, primero quisiera destacar la extraordinaria sensibilidad etnográfica que tenía Ángela para leer y describir el espacio urbano. Eso es algo que me deslumbró desde que la escuché por primera vez dictando una conferencia en un evento del Laboratorio de Cultura Urbana sobre las estéticas populares y cotidianas. Hablaba de cómo, por ejemplo, para tapar un bache, y evitar que los conductores caigan en él, los colonos de algunos barrios populares crean instalaciones o esculturas involuntarias y espontáneas en las calles de la ciudad. Yo creo que su trabajo más importante fue la investigación que hizo con Emilio Dubó sobre la Ciudad de México, publicado por el siglo XXI. Y ese documento sobre el orden del desorden, sobre esta ciudad caótica que nosotros vivimos, pero que al mismo tiempo tiene reglas, es un aporte fundamental. Uno de mis primeros, digamos, recuerdos de ella como profesora, que creo que marcan tanto su forma de ser como su legado, su académico, ¿no? Es la manera de tender puentes y de dialogar con la gente, ¿no? Ella estaba en ese entonces, como decía, todavía en Flaxo, y sabía muy bien, y lo hacía muy bien, el arropar a los estudiantes que llegábamos de otros sitios, ¿no? O prestaba el espacio, casi siempre bueno, en Casa Mariana u otros lugares, ¿no? Pero creo que este acto de generosidad y de ser anfitriona es algo que la caracterizó. Yo conocí a Ángela en 2013 como lectora de mi tesis de maestría por mi asesora en el CIESAS, y de allí pues comenzó un vínculo que no me imaginé que fuera a desarrollarse como se desarrolló. La verdad es que pienso que la vamos a extrañar mucho porque pues nos dejó una huella en muy diversos aspectos de nuestras vidas. Sin pensarlo, pues coincidimos en lo que yo llamo esa aventura de trabajo de campo, en donde, pues sin haberlo planeado, pues terminamos caminando a algunos mercados de manera conjunta, platicando con comerciantes, asistiendo a mítines y comentando en diversas ocasiones, pues la maravilla y las complejidades de esos espacios del comercio popular. Bueno, pues yo conocí a Ángela más o menos en 2004, cuando entré al posgrado. Ella fue mi maestra y luego fue mi jefa en la revista Alteridades. Y bueno, pues ahí tuve más chance de conocerla como en la cuestión del mundo editorial, ¿no? Que fue para mí un aprendizaje enorme. Y después nos reencontramos, pues no sé, como 15 años después para coordinar juntas el Censo de Mercados Públicos de la Ciudad de México. Y pues nada, me acuerdo un día que
en un solo día levantamos todos los mercados de Tepito, ¿no? Entonces, pues sí, la recuerdo como con esta expresión de felicidad y fascinación por lo que estábamos haciendo. La doctora Ángela fue mi directora de tesis durante la licenciatura. Mi conexión con ella podríamos situarla a partir del 2017, que yo la conocí más profundamente, todo a raíz de un gran proyecto que ella lideró y coordinó, el estudio de caracterización de la oferta de los mercados públicos en la Ciudad de México, un proyecto que involucró a muchos estudiantes y para muchos de nosotros fue uno de nuestros primeros acercamientos a un ambiente laboral, a un proyecto en donde se tenía que trabajar en equipo, y fue allí donde yo comencé a admirar demasiado la capacidad y la calidad profesional y humana de la profesora. Hablar de la ciudad con ella era muy emocionante porque te podía llevar desde hacer un análisis de la experiencia del espacio privado, de la casa, de la vivienda, hasta pasar por los cruceros, por el metro, por toda la experiencia urbana. Entonces, siempre ella tenía una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas que las compartía con nosotros, con quienes estábamos cerca de ella, y que no dudaba nunca en plantear esas preguntas, en compartir esas ideas, y yo creo que eso es algo que todos los que la conocimos valoramos muchísimo. Yo creo que Ángela, en lo personal, a mí me regaló el amor a la ciudad. Fue una pionera en los estudios sobre habitar la ciudad, pensando como una idea de cobijo, pero también para ubicarnos socioespacialmente dentro de las urbes. Creo que tengo como una experiencia con ella muy bonita, que es, alguna vez nos invitaron al Metro Pantitlán y nos acompañamos ella y yo hasta llegar al Metro Pantitlán para trabajar con trabajadores vagoneros del Metro Pantitlán. Y al final nos fuimos ella y yo recorriendo el metro, ella y yo solas platicando de toda esa experiencia. Una de las primeras conversaciones que tuvimos sobre el periodo de gestión que estábamos a punto de empezar, le confesé que una de mis preocupaciones era que tendría que comprar camisas y sacos para asistir a las reuniones de la universidad. Al poco tiempo, Ángela hizo un viaje a Italia para visitar a su hermano y me trajo de regalo una camisa azul muy elegante, preciosa, que desde luego no era cualquier souvenir, como los que además siempre nos llevaba a todo el equipo del departamento. Y no solo fue un regalo sumamente generoso, sino que fue su forma de decirme y de hacerme sentir que contaba con ella, que contaba con su respaldo. Y ese fue para mí un don muy significativo, un presente que me acompañará siempre y que atesoro con enorme cariño. Debo mencionar que durante el 2020 y el 2019 y el 2020 trabajé con ella como su asistente, y hubo algunas veces en las que yo fui a su casa para hacer trabajo con ella. Llegué y nos preparó una pizza deliciosa a mí y a otra compañera que se llama Marian, y después, a la hora de irnos, porque terminamos un poco tarde, yo iba en bicicleta y me dio una pequeña lucecita para que los coches me vieran. Eso hablaba mucho, bueno, para mí eso siempre me hizo darme cuenta de que siempre nos estaba cuidando a todos. Nuestra querida Ángela era una excelente profesora, compañera. Yo la recuerdo con un gran cariño por ser un gran ser humano. Recuerdo que Ángela siempre nos alegraba el día llevándonos galletitas, panecillos y su famoso pan italiano a todo el departamento. A todos nos regaló macetitas para nuestro lugar de trabajo, las cuales yo conservo con mucho cariño. Creo que apenas vamos a advertir
la falta y el dolor que nos ha provocado su ausencia cuando regresemos a las instalaciones de la UAM. Entonces nos va a caer como un balde de agua helada la ausencia de Ángela. La partida de Ángela, si bien no fue inesperada, no hizo más fácil tampoco la despedida ni eliminó esa sensación de vacío que deja su ausencia. Maestra, colega, amiga, tuvo un papel importantísimo en la vida de muchos de nosotros, tanto en un sentido académico formativo como en el personal. Por eso diría que si bien ya no está con nosotros físicamente, de alguna manera se encargó de dejarnos acompañados en varios sentidos. En lo personal, todo este tiempo he sentido que sus palabras y gestos de cariño me siguen abrazando muy cálidamente. Tesoro, nos llamaba con una voz muy dulce a varias de sus amigas más cercanas. La maestra que me ofreció mi primer trabajo como asistente de investigación cuando se encontraba aún adscrita a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiempo que me permitió conocerla con mayor profundidad, pero sobre todo, la verdad, disfrutar de su presencia mucho más cotidiana, de varios aspectos de su personalidad, no solamente como académica, sino también incluso como mamá. Y además me permitió también seguirme formando como investigadora bajo su tutela y aprendiendo de sus consejos, de la agudeza de su mirada al hacer trabajo de campo. Decía Benedetti que después de todo la muerte solo es un síntoma de que hubo vida. Y en Ángela hubo mucha vida. Una vida plena, llena del brillo de su sonrisa, de su sencillez como persona y como académica. Una vida de entrega comprometida con su profesión como profesora e investigadora, así como con múltiples causas sociales que acompañó personalmente y no solo desde el escritorio. Querida Ángela, te extrañaremos siempre, pero siempre también estarás con nosotros. Porque la memoria no es nada más de lo que me acuerdo, sino que es un proceso muy creativo que se hace en el diálogo, en el hacer comunidad, en el hablar de lo que pasó. Todo el tiempo se está reconstruyendo.